Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola amigos y amigas, España ha tenido publicaciones de muchísimo interés como la Revista de Occidente, de la que ya hablaremos otro día. Fijaos qué joya de los años 70 dedicada a la ciencia ficción, artículos sobre Stanislav Lem, una revista que nos trajo muy tempranamente la primera traducción en castellano de Kafka hace ya un siglo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Historia 16, revista fundada por Juan Tomás de Salas, ahí vamos a ver la mancheta, en 1976, de hecho este es uno de los primeros números, un periodista que se tuvo que exiliar en Colombia, en Francia, en Gran Bretaña, sabéis, por el tema de la dictadura, y que, bueno, pues muy tempranamente se dedicó a analizar temas muy complejos, por ejemplo, ese maravilloso artículo a lo largo de la historia del divorcio, que he aprovechado para leer, para preparar este vídeo, que es muy extenso y muy profesional sobre el divorcio en la antigua Roma, en la Edad Media, cómo va cambiando sus parámetros, en un momento en el cual en España pues estaba debatiendo, 1977 es este número, todavía la ley del divorcio, y de hecho también hablan de la ley del divorcio española de la República, también muy primigenia. O sea que es una revista que desde muy tempranamente no esquivó los temas complejos y que a su vez nos sirve para analizar la sociedad de la época gracias a su publicidad también. Por ejemplo, teníamos que comprar pues carretes para cámaras fotográficas o para hacer diapositivas. También se nos invitaba mucho a beber. Temas complejos aún en la actualidad. Por ejemplo, las cacerías de Franco. La caza ha estado muy vinculada a las élites y bueno, pues ahí ha habido también cosas turbias. Bueno, la relación de Franco con la Iglesia. Y ya veis la publicidad también de la época, ¿no? Los diamantes había que regalárselos a las mujeres. Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, un listado de los primeros números. Por supuesto, era una publicación que, bueno, era habitual también en la época, se podía encuadernar con tapas duras también haciendo un encargo. Más bebida, temas también muy interesantes en el aspecto cultural, por ejemplo, aquí con Picasso. Poco a poco vamos a ir viendo también cómo se va transformando la sociedad española, también con sus problemas, por ejemplo, vinculados a las Olimpiadas. Poco a poco van a ir apareciendo también publicidad de las Olimpiadas, como vamos a ver, monedas conmemorativas, temas súper interesantes. Bueno, el tabaco, ¿no? Bueno, cosas que por suerte están superadas. No es el único tema del que no habría que hacer publicidad, pero bueno, desde luego el tema del tabaco estaba muy presente en la época. Veis ese traje ahí cruzado con botones. El grupo que fundó Tomás de Salas publicaba mucho. Ahí tenemos, por ejemplo, los cuadernos de arte español y que, bueno, pues regalaban con las suscripciones a Guía Camsa en los años 90. Ahí veis las monedas olímpicas que os comentaba. Antes no había navegadores ni nada, había que viajar con guías como esa, como la Camsa. Yo lo recuerdo de pequeño, esos chándals y ropa deportiva también, que eran, bueno, de problemática combinación de colores, pero desde luego, bueno, pues una revista que en contenidos hoy sigue siendo muy, muy interesante y que yo aprovecho, por ejemplo, para preparar programas de Podcaliptus, gracias a que también algunas publicaciones que la acompañaron, como este fabuloso Cuadernos Historia 16, que, bueno, pues el grupo Cambio 16 sacó en 1985 con 300 números, es maravilloso. Ahí tenéis la mancheta. También para la propia historia de la prensa en España, Cambio 16, bueno, pues ha tenido gente polémica como Pedro J. Ramírez, pues evidentemente centrada también o con una dedicación especial a temas españoles, pero que os tengo que reconocer, hay temas que me chirrían, pero muchos números tienen una gran profesionalidad gracias a que detrás había gente muy, muy buena, historiadores de gran prestigio, también en algunos temas como en este de la Guerra de Asia, ahí veis que eran habituales los mapas, por ejemplo. Bueno, pues a lo largo de varios números, el de la Guerra de Asia tuvo nada más y nada menos que 3 ejemplares, los que dedicó Cuadernos de Historia 16, en parte también gracias a que esta publicación y la propia Historia 16 se le encargó al periodista especializado y prestigioso David Soler, que, bueno, pues supo delegar, ¿no? Esto es muy importante, gente que ya os digo que ha sido pues historiadores absolutamente magníficos, bueno, como José Manuel Roldán es desde luego una referencia
en historia antigua de la península ibérica. Yo en la carrera, por ejemplo, he tenido que manejar alguno de esos manuales. O Jean-René Aimé, que desde luego es uno de los mejores historiadores sobre la Guerra de la Independencia. Si veis alguna obra suya, este historiador francés es una verdadera gozada y, desde luego, Cuadernos Historia 16, el tenerlo para hablar de la Guerra de la Independencia solamente puede hablar bien de la publicación. Con la propia publicidad, como os comento, podemos entender cosas. También cómo las comunidades, iban potenciando poco a poco el turismo. Cuadernos Historia 16 encuentra habitualmente, publicidad de la Junta de Andalucía, también de grandes centros comerciales muy importantes en la época, y esto es muy, muy clave. El hecho de que se nos presentaba un cuadernillo con textos de la época, con fuentes primarias habitualmente, y eso, pues solamente como amante de la historia que soy se me tiene que caer la lagrimilla. Bibliografía en diferentes idiomas. Esto es excepcional incluso en la actualidad. Por eso os digo que, si hay algún tema que os interesa y encontráis referencia a él en Cuadernos Historia 16, no lo dudéis en intentar haceros con él, porque desde luego sigue siendo una publicación de lo más atractiva para profundizar en los temas que, a los que se dedicó. Y ya os comento, el grupo Cambio 16, que aspiraba, Germán Delibes, por ejemplo, hijo de Miguel Delibes, catedrático de prehistoria, temas también claves como la reforma agraria en España, la revolución de 1905. Cambio 16 aspiraba a ser también, un motor de cambio también en el tema de la prensa, de más calidad en la época. Por ejemplo, esos manuales de historia 16, yo también los he manejado en la carrera, muy completos, y ya veis como, por ejemplo, en este cuaderno dedicado a Jorge Manrique, está, por ejemplo, las coplas a la muerte de su padre y todas las publicaciones que realizaba Diario 16, que también una famosa publicación del grupo. Por desgracia, algunos temas aún no los hemos superado, ¿no? Como el tema de los toros, los que estaba dedicado, el suplemento del martes. Pero desde luego, recomendaciones para visitar, como ese monasterio de Uclés que acabamos de ver antes de cerrar este cuaderno, que es clave en la historia. Yo he tenido la suerte de estar 2-3 veces allí en el monasterio de Uclés, siempre solo, y es desde luego uno de los lugares más importantes y más fascinantes de la historia en España durante largo tiempo. O sea que los cuadernos de Historia 16 también sirven para hacer un turismo responsable, interesante, cultural. La guerra en la Edad Media, por Emilio Mitre, también otra autoridad. Diario 16, el grupo Cambio 16, fueron 16 accionistas los que lo fundaron. Pues publicaba muchísimo, se dedicó a realizar colecciones especializadas sobre historias del franquismo, historia de la transición, que desde luego han sido temas que se han esquivado, por ejemplo, en la educación pública. Por lo tanto, también hay que reconocerles el valor, más allá de que, haya autores que nos puedan gustar más o menos, interesar más o menos, pero desde luego una obra cultural de primer orden como la Revista de Occidente. Por cierto, es muy posible que la traductora, aún todavía por conocer por el gran público de esa obra de Kafka que os comentaba, de la Metamorfosis, fuera nada más y nada menos que Margarita Nelken. Pero eso lo contaremos en otro programa. Hasta pronto, amigos y amigas. Bom, bom,